Hola, gusto saludarle. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en el foro de UNETV. Mañana de miércoles, hoy es miércoles, el 10 de julio del año 2024. En la madrugada escuché unas explosiones, como cohetes, como que había una celebración. Y bueno, pensé, hoy es 10 de julio, ¿qué se estará celebrando? ¿Qué se estará celebrando? Por mi zona. Pero bueno, les saludo esta mañana. Les agradezco por la sintonía, una mañana fresca, agradable en la capital de la República. Tráfico vehicular tranquilo, mermado. Creo que todavía la Corte Suprema de Justicia está de vacaciones y también el Ministerio Público. Creo que hay algunas escuelas bilingües y creo que universidades privadas que todavía están de vacaciones esta semana. Así que me imagino que por eso está bastante relajado el tráfico en la capital de la República. Un llamado a los conductores. Ayer hubo un fatal accidente en el sector de Taula B. Se dio una situación ahí convulsa. Hubo 2 personas fallecidas. Se hablaba ayer de 12 heridos. Ahorita en la mañana otro accidente, una persona muerta. Hace poco lo informaba nuestro compañero William Pineda. Y yo creo que hay que hacer el llamado a la prudencia, a los conductores. Muchas veces imprudencia, demasiada velocidad, otras veces el mal estado del vehículo, mal estado de calles. Aquí en la capital, difícilmente. El gordito Jorge Aldana ha hecho un trabajo formidable en los últimos años, en estos 2 años, y muy poco bache. Yo transito por el anillo periférico y podría contar unos 2 sectores que hay unos pequeños baches que se han hecho ahora por las lluvias. 2, tal vez, 2 áreas, 2 zonas ahí, nada más. Así que la imprudencia a veces es la alta velocidad o también cuando se ingiere bebidas alcohólicas. Entonces yo creo que es importante un llamado a la reflexión a los conductores. Bueno, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Un tema muy importante. Lo vamos a analizar esta mañana con quien maneja detalles de este tema, la Ley de Justicia Tributaria. Vamos a hablar de ello esta mañana. Y después de la participación de mi compañera Lauren, vamos a colocar un X del asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales sobre lo que está haciendo Bukele en El Salvador relacionado con ordenar el comercio, la economía. El Estado está para generar el equilibrio, está para controlar. Aquí se quejan por los precios y el Estado no controla nada aquí. Sinceramente, el Estado como tal no controla, no tiene un control sobre los precios. Aquí usted va a una pulpería, un mercadito, un supermercado y le vende las cosas como ellos quieren. Como ellos quieren. El otro día estaba viendo unas publicaciones a 100 lempiras un refresco. 100 pesos un fresco, como nosotros le llamamos, una gaseosa. En un cine, aquí en Cinemar, del mall, a 100 lempiras. O sea, ¿quién controla eso? ¿Quién controla eso? O sea, ¿quién pone ese precio más bien? Lo ponen los empresarios. En El Salvador, Nayib Bukele está emprendiendo una campaña en este momento, una estrategia a controlar, a que el Estado debe controlar para que bajen los precios, sobre todo de la canasta básica. Y eso es necesario. Y aquí en algún momento vamos a tener que llegar a eso por los abusos que se cometen. Demasiado abuso. Ya lo hizo Bukele. Ahí dicen, vamos a llegar, ya pusieron a Hugo Chávez en un video diciendo que va a controlar precios y pusieron ya a Nayib Bukele. Viene el comunismo. Y aquí en el país yo siento que vamos a ir hacia eso. Aquí a cada ratito que subieron los huevos. ¿Y por qué? Y no hay argumento para subirle a los huevos. O sea, no subió el alimento para los pollitos, el alimento para las gallinas. O sea, no ha subido nada. No subió la luz eléctrica.
no le han subido al salario mínimo y dicen, subieron los huevos. ¿Y de quién es la decisión? Es del gobierno. Porque aquí se le reclama al gobierno sobre aquello. En realidad, quien tiene el control para subir o bajar los precios, que nunca los bajan, son los que producen. Y el Estado hasta el momento no produce. Vamos a tener que llegar, me parece, y de ese tema vamos a hablar con mi invitado. Esta mañana, Laura, buenos días. Buenos días, Ronnie, buenos días a toda la población hondureña que a esta hora de la mañana están sintonizando el foro de UNTV. Sean bienvenidos, para nosotros es un placer tenerles aquí, son 2 horas de mucha información en donde tendremos una gran programación. También quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Con nosotros se encuentra Cristian Duarte, él es ministro del SAR. Como tema el día de hoy tenemos la Ley de Justicia Tributaria a las puertas del Congreso Nacional. Aquí se estarán tocando puntos fuertes en cuanto a los beneficios del pueblo con esta ley. También se estará hablando sobre cómo se ha reformado el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria. Sean bienvenidos, recordándoles que no importa desde donde cualquier parte de Honduras que usted se encuentre, ya sea nacional e internacionalmente, usted puede estar conectado con nosotros desde nuestras diferentes plataformas digitales. En Facebook nos puede encontrar como UNTV-HN, en Instagram como UNTV Oficial, en X como UNTV, como UNTV _HN. También nos puedes encontrar en nuestra plataforma de TikTok como UNTV-HN y en nuestra plataforma de YouTube como UNTV-HN y en nuestra plataforma web como www.untv.hn. Quédate con nosotros porque venimos cargadísimos de mucha información. Bueno, gracias, Lauren. Gracias a mi compañera Lauren Aguilera. Más adelante estaremos dando lectura a las redes sociales, que dicen nuestras redes sociales sobre el tema de esta mañana. Estamos transmitiendo a través de Facebook, en vivo. Puedes compartir la transmisión, estamos en YouTube, estamos en la página web www.untv.hn, completamente en vivo las 24 horas del día y además en las diferentes compañías de cable que retransmiten la señal de UNTV. Bien, esta mañana vamos a dialogar estas casi 2 horas de programa con el ministro director del Sistema de Administración de Rentas SAR del Gobierno de la República, que dirige la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Un joven, le pregunté cuántos años tenía, me dijo, y además me dijo, soy hijo del golpe. Tú también, me dijo. Yo un poquito más arribita, pero por ahí andamos. O sea, tú estabas cipote, yo estaba joven, bastante joven, en esos tiempos, y cada quien pues tomó partido político en aquel momento. Cuando digo partido político es una definición política en aquel momento del golpe, o de irse con las camisetas blancas o de quedarse con el pueblo a sufrir, a ver la tile, como decimos, durante tantos años. Hoy estos jóvenes forman parte de la administración del Estado. Jóvenes con preparación, porque aquí tratamos más bien de descalificar a los jóvenes. Siempre no, es muy joven. Cuando colocaron en el puesto al compañero Cálix Fausto, por ejemplo, demasiado joven. ¿Qué va a hacer ahí? Nunca ha trabajado, me dijo Montoya una vez. El muchacho nunca ha trabajado en su vida. Primer trabajo, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué sabe de la vida? Y ha dado buenos resultados. Bienvenido, ministro Cristian Duarte, ¿qué tal? Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias también a la compañera Lauren. Para mí es un gran honor, es un gran gusto estar aquí en este canal, un canal del pueblo. Como usted bien mencionaba, yo soy hijo del golpe de Estado, nací y crecí en las calles, resistiendo junto al pueblo que luchaba contra el golpe de Estado que le dieron al presidente Zelaya, que después luchó contra los fraudes electorales y que tuvo como acompañante durante todo ese tiempo este gran canal, este honorable canal. Para mí es un gran gusto, es un gran honor estar aquí. Le mando un saludo a toda la teleaudiencia a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Todos quienes nos miran. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre este largo recorrido que ha sido la Ley de Justicia Tributaria, una demanda histórica del pueblo hondureño, una demanda histórica en el sentido de que hemos exigido siempre justicia y hemos exigido aquí que los más ricos paguen impuestos, ¿verdad? Yo recuerdo que en las calles siempre existía esta consigna, que paguen los ricos.
Y yo recuerdo que en las discusiones que había en las calles, que había en las esquinas, que había en las tomas, se hablaba mucho sobre el papel de muchas de estas familias en el golpe de Estado. Y yo pienso que, viéndolo en retrospectiva, la forma en la que se construyó, en la que se construyeron diversos mecanismos de acumulación de riqueza, de acumulación de ingreso, de concentración de ingreso, no estábamos equivocados. No estábamos equivocados cuando señalábamos que el golpe de Estado y todo lo que sucedió después fue un proyecto político-económico de un segmento de la élite hondureña para poder acumular su tasa, para poder incrementar su tasa de acumulación. Fue un proyecto político y como lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta cuánto efectivamente ellos lograron acumular y qué mecanismos construyeron de forma legal, pero de manera ilegítima, de manera fraudulenta. Uno de esos mecanismos fue efectivamente el sistema tributario, las exoneraciones, los paraísos fiscales, como vamos a ver más adelante. Y pienso que esa introducción que comentaba sobre el tuit del presidente Zelaya y lo que está haciendo Bukele es un ejemplo grandioso sobre esta contradicción que existe entre los estados electos democráticamente y la contradicción con la política económica. Porque cuando los estados quieren entrar a tocar la política económica, se encuentran con grupos poderosos que han puesto la esfera de lo económico más allá de lo democrático. Ahí está el tuit en pantalla. El presidente Bukele menciona que es necesario controlar la especulación, como aquí ya se ha hecho. Aquí en el 2022, para contener la inflación, se combatió la especulación, se establecieron controles de precios, se encontró mucha especulación, se sancionaron a más de 20 empresas que estaban especulando precios. Pero siento que el Estado debe ejercer un mayor control. Totalmente. Hasta el momento no hay control, pues. Uno de esos mecanismos es reformar la ley y por eso ocupamos la ley de justicia tributaria. A nosotros nos dicen, claro, a nosotros nos dicen, ¿por qué no controlan con las leyes que existen? ¿Sabe cuál es el problema, Ronnie? Como dice el presidente, es que esas leyes fueron diseñadas por esas mismas élites. O sea, fueron diseñadas históricamente por esas mismas élites. Una vez le pregunté al presidente Zelaya, le dije que fíjate que la ley dice tal cosa, estamos discutiendo, la ley dice, entonces ¿cuál ley? No, la ley. Oye, ¿quién dice la ley? Entonces, no, me trabé. Esa ley la hicieron los poderosos de este país, para controlarte, para controlar los de abajo, punto, es eso. Entonces ese es el problema. Dice Nayib Bukele, cuando iniciamos la guerra contra las pandillas recibimos muchísimos ataques y condenas de la comunidad internacional diciendo que ese no era el camino y condenando nuestros métodos, porque no encajaban con sus ideologías y conceptos preestablecidos de lo que debería funcionar en un país que desconocen. No los escuchamos y convertimos al país más inseguro del mundo en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Ahora que, para sanear nuestra economía y salir de la pobreza, hemos decidido ir contra los cárteles oligopólicos y las mafias, vuelven a surgir los ataques y las condenas. Sería muy tonto de nuestra parte que responde, de nuestra parte, no volver a intentar nuestra propia receta, que corresponde a nuestra propia realidad. La última vez que lo hicimos, logramos un milagro que nadie habría imaginado posible. Primero Dios, lo lograremos de nuevo. Dice Bukele. Vamos ahora a lo que dice Mel. El presidente Zelaya dice, el Estado autoexcluido de las economías llenas de privilegios y monopolios que empobrecen a nuestros pueblos, en su aceptación democrática, es la negación de su mandato, el cual debe cumplir sin vacilaciones como un imperativo categórico. En resumidas cuentas, como diríamos, el Estado está para resolverle al pueblo. El presidente o presidenta se eligió para tomar decisiones. Eso es lo que prácticamente dice el presidente Manuel Zelaya Rosales en relación al X que publicó ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre
la iniciativa que él está implementando ya en El Salvador de que el Estado cumpla con su rol fundamental, con el objetivo principal que es proteger al ciudadano, como lo dice la Constitución de la República, también en Honduras. Efectivamente, ahí la contradicción, como señala el presidente, es que al Estado, al gobernante, lo elige democráticamente el pueblo, pero la economía de mercado, la economía construida por estos carteles, por estos oligopolios, se ha construido más allá del Estado, ha excluido al Estado en esta construcción y no permite que el diseño de la economía, que el diseño de los mercados sea sujeto a carácter democrático. Por eso se habla de la contradicción, ¿no? Porque ¿cuál es el mandato que tienen los gobiernos? Llegar a resolver el problema de empleo, llegar a resolver el problema de ingresos, el problema de acceso a vivienda, de acceso a alimentación, de acceso a pensiones, de acceso a salud, de acceso a educación. Pero para hacer eso, tiene que entrar en la economía. Y como históricamente la economía se ha construido como una esfera más allá de lo político, el Estado entonces enfrenta una gran contradicción que, como dice el presidente, debe enfrentar sin ningún tipo de vacilación, ¿verdad? Si quiere efectivamente responder al mandato democrático que lo colocó ahí. Yo pienso que la Ley de Justicia Tributaria es un claro ejemplo de ello. ¿Por qué? Si en el Congreso Nacional se discutieran leyes cosméticas, leyes que no cambian la economía, leyes que le ponen flores, que le ponen cintas, pero que no cambian estructuralmente la economía, son aprobadas en una semana, en una sesión. Pero leyes que están diseñadas para reformar la economía y que responda a las necesidades del pueblo, como la Ley de Justicia Tributaria, se enfrentan a esta campaña violenta, esta campaña masiva que ha enfrentado la Ley de Justicia Tributaria. Ya vamos a ir al tema del por qué la Ley de Justicia Tributaria causa tanta enojura, tanta arrechura en diversos sectores, y no vamos a decir en el empresariado, porque yo he escuchado muchos empresarios que dicen, no, está bien, hombre, demasiado abuso. Está bien, ya revisamos, he escuchado empresarios beligerantes del país como la empresaria Juliette Handel de Castillo, entre otros, que dicen, no, hombre, ¿quiénes se oponen? Son los ladrones, los corruptos, los que no quieren pagar lo que deben de pagar. Ya vamos a ir a ese tema. Antes son las 7:29, un poquito de antecedente de dónde venimos, Cristian. Cristian es un joven, lo he escuchado, su participación es muy estudioso. Además es importante conocer de historia para poder tener argumentos en este momento y poder contar del por qué estamos en la situación en la que nos encontramos y de alguna manera poder mejorar nuestro futuro. El otro día veía en un archivo ahí una discusión entre Chávez y un expresidente de derecha que tuvo Argentina. Y decía que no, nosotros ya olvidamos las peleas y las historias, decía Macri, que no era presidente todavía. De no, nosotros aquí estamos tranquilos, elegimos un presidente y estamos viendo hacia el futuro. O sea, nada de pasado, nada de pelear. Entonces le dije, Chávez, no, un momentito, es necesario revisar los abusos incluso que se han cometido. ¿De dónde surge esa iniciativa de decir o por qué es necesario ordenar a través de una ley de justicia tributaria la parte económica del Estado? Claro, claro. Yo pienso que podemos tal vez iniciar con las diapositivas. Traje algunas filminas para ir ilustrando algunos puntos. Por favor, coloquémosla en pantalla. Yo creo que hay un problema crónico en la historia de este país desde que se fundó. Es el problema de la desigualdad y de la extrema pobreza, ¿no? que afecta a las grandes mayorías de la población. La desigualdad de Honduras es una de las más grandes del mundo entero. Aquí recientemente el Banco Mundial publicó un estudio sobre cómo 10,000 personas tienen cerca del 20% del ingreso nacional. Nosotros también hemos hecho algunos estudios y encontramos que las 10 familias más ricas, tienen activos equivalentes al 129,000 millones de lempiras. Oiga bien, Ronnie, pueblo hondureño, las 10 familias más ricas tienen activos por 129,000 millones de lempiras. Eso equivale al 19% del PIB. 10 familias, 129,000 millones de lempiras. Sí, yo voy a interrumpir a Cristian esta mañana. O sea, yo ya días vengo escuchando
eso de las 10 familias. Y en algún momento se dieron a conocer los nombres. ¿Cuáles son esas 10 familias, Cristian? Bueno, nosotros yo puedo anotarlas acá. Sí, claro. Y puedo sacar el listado de... A mí yo las tengo en mi mente. Podría ser equivocado o no, pero podría tenerlas ahí. ¿Pueden dar ustedes o no les permite? No, a nosotros la ley nos prohíbe, pero además... ¿Qué les prohíbe? Nos prohíbe dar información sobre las empresas, información que las empresas declaran, que los contribuyentes declaran, es el secreto tributario, ¿no? Nosotros debemos de proteger la identidad y la integridad de la información de los contribuyentes. Lo que puedo decir es que en cualquier país, Ronnie, pueblo hondureño, en cualquier país la gente sabe. Sí, aquí en saben, cualquier país la gente sabe quiénes son exacto. las grandes empresas, quiénes son los dueños. Son usualmente activos que rondan los 129 mil millones de lempiras. 129 mil millones de lempiras. Eso es el activo que concentraría 10 familias en el país. Exacto. Para que usted se lo grabe, para que usted se grabe esto. Y mire, ahí por ejemplo tenemos un gráfico que démosle pantalla abierta para que la gente pueda... ejemplifica esto que estamos hablando. Cuando lo contrastamos con la población más pobre, adquiere mayor dimensión la desigualdad. En Honduras, el 1% más rico tiene 7 veces más riqueza que el 50% más pobre. Es decir, el 1% tiene 7 veces más riqueza que toda la mitad del país. Aquí estábamos hablando de 102,000 personas versus 5 millones. Pero cuando hacemos cifras y encontramos que ya en la cúspide del 0.01%, 10 familias acumulan el 19% del Producto Interno Bruto. Y porque estábamos hablando de la dimensión histórica, ¿verdad? Sí. Para poner esto en dimensión histórica, nosotros decimos que las exoneraciones son una historia de 150 años de fracaso. ¿Por qué hablamos de 150 años? Porque aquí Honduras nace con el enclave minero. Honduras nace después con el enclave bananero. ¿Cómo se potencia la economía con el enclave minero? Nosotros tuvimos un presidente que sale en el billete de 2 lempiras, Marco Aurelio Soto. Él fue accionista de la Rosario Mining Company. Y siendo presidente y siendo accionista de la Rosario Mining Company, él impulsó exoneraciones fiscales para sus empresas. ¿Cómo se instaló el enclave bananero aquí en Honduras? Con un golpe de Estado que financió Samuel Semurray, que permitió colocar a Manuel Bonilla, uno de los gloriosos fundadores del Partido Nacional. Él inició su carrera política, o más bien culminó su carrera política, dando un golpe de Estado en 1911, financiado por Samuel Semurray. ¿Cuál fue la moneda de cambio de Manuel Bonilla para Samuel Semurray? Exoneraciones, exenciones, contratos, prebendas. Gracias a eso, fueron cerca de 44, 48 decretos de exoneración, de prebendas, contratos de facilitación de comercio, se les dio el ferrocarril. Gracias a eso es que se logró instaurar acá y que se instaló con capital extranjero, ¿verdad? Todos acá hemos escuchado de la historia del enclave bananero. Se logró instalar el enclave bananero en el país. Samuel Semurray instauró ese enclave gracias al golpe de Estado, gracias a haber financiado un golpe de Estado, como ocurrió en 2009. Y como vamos a ver en la siguiente filmina, se materializó en más de 40 decretos de privilegios fiscales. Y lo relevante de esto, de este carácter histórico del que estamos hablando, de las exoneraciones, es que tienen 150 años de haberse instalado y fracasado. ¿Qué le dejó el enclave bananero al país? ¿Qué le dejó el banano al país? ¿Qué le dejó la instalación de ese sistema de esclavitud, de explotación de los recursos naturales, de explotación de nuestra gente? ¿Qué le dejó al país? ¿Cuánta riqueza de eso quedó en el país? Los defensores de esa teoría hablan de desarrollo, sí, hablan de inversión y de creación de empleos. Hablan del efecto derrame. Y que cuando tú hablas, ¿cómo hablan ustedes? Vaya, he escuchado a Marlon Ochoa, he escuchado a Cristian Duarte, a todos estos muchachos, al mismo Fausto Cálix, entre otros, y dicen, ahuyentan la inversión. Ese discurso de confrontación, yo he escuchado, no lo queremos,
porque no viene la inversión y más bien las empresas que ya están en el país tienen miedo y se van a ir. Yo lo que puedo decir, siguiendo con el Sí. hilo narrativo que estaba... Por favor, y no perdiendo el hilo de los 40 decretos de privilegio después del golpe de Estado. Sí. Claro. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, acá nosotros, Honduras fue el mayor exportador de banano del mundo, Ronnie. Fuimos el mayor exportador de banano en 1924 o 1920. Honduras exportó 28 millones de racimos de banano. O sea, aquí vino la inversión extranjera a montones, ¿verdad? Vino en grandes cantidades, se generó mucho empleo, fuimos el máximo exportador de banano. Y yo pregunto, y revisemos nuestros libros de historia, ¿cuántas de esas utilidades del enclave bananero quedaron en el país? ¿Cuántas de esos 28 millones de racimos quedaron en el país invertidos? Y le doy 3 respuestas. La primera, a nuestros trabajadores, y aquí hay decenas, cientos de libros escritos en Centroamérica sobre la explotación que vivieron nuestros trabajadores, porque uno de los grandes atractivos era pagar salarios de miseria, que tal vez es una de las cosas que comparte con las exoneraciones actualmente, ¿verdad? Lo primero, pagar salarios bajos, pagar explotación, y peor todavía, ¿cómo le pagaban a los trabajadores del enclave? Les pagaban con bonos que solo podían cambiar en los comisariatos. Pues ahí quedaba el pisto. Ahí quedaba el pisto. Imagínense, les pagaban con bonos que solo podían cambiar en los comisariatos. Yo sé que quienes nos ven, si tienen parientes que trabajaron en el enclave, saben que solo podían comprar en el comisariato. Es decir, que ni siquiera podían salir a comprarle a otros productores nacionales. Tenían que comprarle a la misma empresa bananera. Por eso le decían el pulpo. Lo segundo, de toda esa riqueza que generó el enclave bananero, ¿cuánto se reinvirtió en el país? Nada, nada. No se reinvirtió nada. Toda la riqueza se la llevaron para Estados Unidos, se la llevaron para Nueva Orleans, porque de allá era Samuel C. Murray, allá tenía su familia, allá tenía su banco. Y mire, le doy el tercer ejemplo. La infraestructura que construyó el enclave fue aquí el famoso ferrocarril. Aquí a la Trujillo Railroad Company, a la Tela Railroad Company, que todas eran de la Cuyamelo, del estándar, se les dieron grandes concesiones, se les dieron grandes contratos. Por cada kilómetro que ellos construyeran de carretera, iban a tener tantas hectáreas de un lado y tantas hectáreas de otro lado. Todos los recursos naturales que allí encontraran, agua, bosque, minas, madera, lo que sea. En 1950, ya cuando el enclave se estaba yendo del país, una misión del Fondo Monetario encontró que aquí habían cerca de 500 millas de ferrocarril construidas, pero ni una sola de esas millas estaba construida en función de los intereses nacionales. Eran puros, como dicen, ramales, ¿verdad? Es decir, los ramales que entraban para las fincas. A las fincas y que salían al puerto. Pero ninguno de esas millas de ferrocarril conectaba municipios, conectaba ciudades, conectaba mercados internos. Nada de eso. Y es peor todavía, el caso más ominoso es el de la Trujillo Railroad Company, que cuando el Estado le quitó la concesión, se le acabó la concesión, se llevó hasta los rieles y se llevó hasta los durmientes. No dejó nada instalado. E incluso demandó al Estado de Honduras por una supuesta deuda que tenía. Yo no sé si eso todavía nos suena al día de hoy, 100 años después, parecido a lo que estamos viviendo con las demandas que nos hace la sede Próspera. O sea, la sede Próspera nos está demandando por un supuesto ingreso futuro que no ha recibido. Nos demanda por 10.000 millones de dólares, por la mitad de nuestro Producto Interno Bruto. Es exactamente lo que hicieron las empresas bananeras. Es decir, vinieron a instalarse como enclave, se llevaron nuestros recursos naturales, explotaron a nuestra población, no pagaron impuestos y además quedaron demandando al Estado. Ese es el hilo dorado que une el enclave bananero con las exoneraciones en la actualidad. Y estos 40 decretos, lo único que demuestran, retomando el hilo del presidente Zelaya, lo que dijo Nayib Bukele, la discusión que estamos teniendo sobre el carácter histórico de las exoneraciones, es que el Estado ha sido construido por las élites, por ciertos grupos económicos oligárquicos, que han tenido tanto poder para poder ellos mismos redactar las leyes. Aquí
le estamos mostrando a la población 40 decretos. Y son 40 decretos exclusivamente en el ámbito fiscal. Porque aquí en este país, cada vez que había elecciones, había una diarrea legislativa, como se le dice vulgarmente, ¿no? O sea, en cada una de esas sesiones se aprobaban más de 100 decretos, ¿verdad? Aquí solo estamos mostrando los relacionados con el tema fiscal. Fueron 40 en 12 años. Eso significa que en cada año se aprobaban cerca de 3 decretos. Nosotros llevamos 2 años y no hemos aprobado ni uno, ¿verdad? Y esto lo que demuestra es el poder político de la élite para diseñar ellos mismos las leyes. Entonces, ¿cómo los vamos a controlar con estas leyes? Sí, claro. ¿Qué tipo de decretos? Un ejemplo. Mire, las sedes. Que podamos poner que iban dirigidos a beneficiar, valga el juego de palabras, directamente a los poderosos de este país. Yo creo que un ejemplo, 2 ejemplos. Sí. Las sedes. La sede es el proyecto libertario por excelencia, ¿verdad? Le cedemos un pedazo de territorio en donde el Estado de Honduras pierde soberanía política, soberanía judicial, soberanía fiscal, soberanía monetaria. Esta gente puede emitir su propia moneda. ¿Y a cambio de qué? Pues de nada, ¿verdad? Yo creo que las sedes hoy en día, como están instaladas, son un ejemplo de lo ominoso que ha sido este proyecto. Y en segundo lugar, otro ejemplo es el de la Ley de Alianzas Público-Privadas, el de las APP. Fue aprobado en el año 2010. Y lo que eso permitió fue casi una fiesta, ¿verdad? En la que bienes públicos que ya existían en algunos casos, fueron cedidos para administración de una empresa privada, con el Estado asumiendo todo el riesgo, con el Estado poniendo todos los recursos y sin ser el Estado un beneficiario neto. De esa cuando hablamos del Estado, por ende, el pueblo. Les pongo el ejemplo del Centro Cívico Gubernamental. Sí. Fue una de las cosas que más discutimos, yo recuerdo, en la Resistencia. El Centro Cívico fue financiado casi en un 70% con recursos provenientes de los institutos de previsión, en más de 3.500 millones de lempiras. Es decir, el dinero lo puso el Estado. Pero usted tiene que la empresa constructora fue extranjera, la empresa administradora es extranjera, recibe el Centro Cívico por casi 30 años. Y le doy 4 datos. En primer lugar, el contrato de la APP fue aprobado en el Congreso Nacional. Si nosotros queremos modificar algo, tenemos que ir al Congreso Nacional y ahí discutirlo y aprobar de nuevo esa modificación, así como los contratos de la ENE. En segundo lugar, esos contratos tienen algo que se llaman cláusulas de estabilidad fiscal. Las cláusulas de estabilidad fiscal establecen que si nosotros hacemos una reforma como la Ley de Justicia Tributaria, no les va a aplicar a ellos. Porque ellos... Son los deja blindados. Los deja blindados para el futuro. En tercer lugar, no pagan un solo impuesto. No pagan impuestos sobre renta, no pagan activo neto, no pagan ganancias de capital, no pagan impuestos sobre la venta, no pagan impuestos arancelarios, no pagan impuestos sobre la venta en importaciones. Es más, hasta pueden como subrogar, tercerizar la exoneración a las otras empresas administradoras. Porque usualmente es una empresa quien administra y esta subcontrata muchas más. La exoneración se puede extender a las empresas que la inicial o que la empresa madre tiene subcontratadas. No es justo. Imagínense. No es justo porque las demás empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, que no tienen ese privilegio, pagan sus impuestos. Y hoy competir con esas otras empresas, hay una competencia ahí desleal. Esos son algunos de los ejemplos de esos 40 decretos. Si me permite uno más, nada más. Por favor, antes de irnos al pozo. Es el Código Tributario. En el 2016, en diciembre, se aprobó el Código Tributario. Juan Orlando apareció anunciando el Código Tributario con la exministra de la DEI, con el exministro, con el exministro de Desarrollo Económico. Pedro Barquero estuvo ahí en esa sesión junto al COEP, porque lo anunciaron junto al COEP, sí. Junto a la Junta Directiva del COEP, tenemos nuevo Código Tributario. El doctor Pino dice, porque ellos han hecho análisis cualitativo, científico, sobre cómo se aprobó este decreto. Ellos mencionan que el Código Tributario, por decir un número, tiene 270 decretos, artículos. 263 fueron aprobados junto con el COEP. De ahí los que eran transitorios, introductorios, ahí estaban ya. Pero ese Código Tributario fue aprobado conjunto con el COEP. ¿Y qué permitió ese Código Tributario? Que Honduras fuera de facto un paraíso fiscal. Que los más grandes empresarios en el país que querían, no todos, ¿verdad?, que querían evadir el pago de impuestos,
pudieran abrir empresas de maletín en Islas Vírgenes, en Barbados, en Bahamas, empresas de maletín. Y nosotros hemos visto cómo de un año a otro, la mitad del 80% del ingreso ya no era declarado en el territorio nacional, sino venía de empresas de maletín y empezaron a evadir impuestos. Sí, sí. Ese es el otro decreto que también aprobaron junto a esos otros 40 durante esos 12 años. 40 decretos, ¿cómo le llaman? 40 decretos De privilegios por ejemplo, fiscales aprobados en el Congreso después del golpe de Estado. ahí está, 40 decretos de privilegios fiscales aprobados después del golpe de Estado en Montrose. O sea, esto es una evidencia de que el golpe de Estado tenía un fin. Y había un objetivo, pues, que interrumpir la cuarta urna, que se quería quedar. O sea, lo que ellos querían era gozar de una fiesta, ¿verdad? Y la armaron. Bueno, ¿qué hora es? Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa con Laure. Son las 7 con 48 minutos, pero antes, no es fuera del tema, y lo sacó el ministro Duarte, el Centro Cívico Gubernamental. El gobierno prometió convertirlo en un hospital y es una queja de la gente. ¿Por qué se prometió eso y ahora no, 2 años después no se ha cumplido? Okay, usted mencionó el Centro Cívico Gubernamental. Sí. Y he escuchado a mucha gente que dice, incluso le toman fotos, dicen, aquí está el hospital más moderno de Centroamérica. ¿Qué les dice? Antes de irme a la pausa, ¿qué les dice a esto? Bueno, no es la dimensión de mi pero de mi cargo. usted lo mencionaba. Lo que puedo mencionar yo, sí. Ronnie, es que efectivamente como el Centro Cívico Gubernamental es un contrato que se aprobó en el Congreso Nacional, Sí. es un contrato que tiene una duración definida y si el Estado de Honduras incumple las regulaciones o incumple los artículos estipulados ahí, puede ser sujeto de demandas inmediatas. Demandas Nacional e internacionalmente, demandas millonarias. Hace poco EH demandó a ENE por el tema de la rescisión del contrato de Energía Honduras, que también era otra alianza público-privada, EH, ¿verdad? Que lo único que hizo fue encarecer la tarifa, dividir la ENE, privatizar un segmento. No cumplió con el contrato. No cumplió con el contrato. Preestablecidas. Bueno, entonces miremos lo contencioso que son ese tipo de contratos. Como también, y retomando de nuevo lo que dice el presidente Bukele, lo que dice el presidente Zelaya, imagínense el poder de estos grupos económicos que logran aprobar decretos, que exceden los periodos de gobierno, que les dan cláusulas de estabilidad fiscal y además, si eso no le funciona, crean cortes internacionales a las cuales pueden ir a demandar a los estados cuando les incumplen. Y vamos a hablar un poquito del CIADI. Al retorno de la pausa, 7:50 minutos, dialogamos esta mañana con Cristian Duarte. Él es ministro del Sistema de Administración de Rentas, el SAR. ¿Este SAR fue creado por Juan Orlando? Fue creado en 2017, fue creado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, fue creado por organismos financieros internacionales, tutelado por el Banco el BID también. Al retorno de la pausa, me habla rápidamente cuál era el objetivo de ese cambio. Perfecto. Hacemos la pausa, 7:50 minutos. Lauren, revisamos las redes. Así Adelante. es, Ronnie, vamos a dar lectura a algunos mensajes que nos han dejado nuestros seguidores. Nos dice por aquí Acción Wimi. Me alegra que Honduras se libró de la rata de Juan Orlando Hernández y su familia es el precio a pagar. Ellos quedaron millonarios, pero con su familia destruida, dice por aquí. Ahora el padre ratón está pagando, pero las cúcaras están como plaga en el gobierno, dice por aquí. Dice también Charlie Brown. Bueno, en mi opinión, yo creo que el gobierno lo que debe de hacer es ofrecer oportunidades de empleo, así la gente se motiva y trabaja y puede hacer de sus cosas, incluyendo su casa, su carro, y no depender de las remesas que reciben de nuestros compatriotas hondureños en el extranjero, dice por aquí. También nos dice Angelic López. Creo que hay que saber cuál es la obligación del gobierno, la empresa privada, para eso existe, para generar más empleo, dicen por aquí. También nos dice Charlie Brown. Quiero mandar un saludo muy especial a mi comandante presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Gracias, Xiomara Castro, por todo lo que has hecho por el pueblo hondureño. También agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar en fiel sintonía del Foro de UNTV, también por estar interactuando en nuestras diferentes plataformas digitales. Sigo invitándole para que nos siga comentando, porque en el transcurso de toda esta programación se estará dando lectura a cada uno de sus mensajes. No se despegue de su pantalla porque ya volvemos con más información. Vamos en la ruta.
Continuamos en el foro de UNETV esta mañana de miércoles 10 de julio del año 2024, dialogando con Cristian Duarte. Él es ministro director del Sistema de Administración de Rentas de Honduras. La SAR le llamamos. Que debería ser el SAR, ¿no? Porque es el sistema, pero la gente en la SAR. Antes era la DEI. Ya vamos a hablar un poco por qué se dio el cambio. Antes le voy a compartir, son las 7:57 minutos, algunos mensajes que me ha hecho llegar la gente al ministro para ver si tiene algún comentario. Me dice por acá, Ronnie, mi esposo decía que gracias al trabajo que tenía su papá en la estándar, se pudieron educar y fueron a la universidad muchos, que no todo fue malo. Escriben. Buenos días, Ronnie, excelente programa. Creo que tiene que llevar más gente, que le quite la máscara a los gringos sinvergüenzas. Buenos días, Ronnie, vivo en Campo Bananero. Antes la Standard Fruit Company tenía la obligación frente al trabajador de pagar maestros para los hijos de sus trabajadores. También tenía obligaciones de dar salud gratuita, teníamos medicinas gratuitas, teníamos viviendas, agua, saneamiento gratis y todos. 12,000 trabajadores eran permanentes y tenían todos los derechos laborales. Ahora solo hay 500 trabajadores permanentes y todos los trabajadores son temporales, no hay beneficios. Excelente posición del compañero Cristian Duarte. Le entregamos una lista de más de 170 empresas, principalmente extranjeras, que se han registrado en la sede. También le entregamos con todos los detalles al ministro Marlon Ochoa y Fausto Cálix. Esperamos pronta reunión para continuar avanzando con otros poderes del Estado y el Ministerio Público. Fernando García Rodríguez, que es el ministro... el comisionado presidencial de las sedes. Uno dice el comisionado nacional de la sede, pero a él no le gusta. Ah, sí, bueno, de la lucha contra las sedes. Contra las sedes. Efectivamente. Sí, pareciera que es pro sede, ¿no? Ronnie, felicito a este muchacho y qué gran invitado, lo vi, dice, lo he visto en otros debates, muy bien. Ronnie me dice, buenos días, esas son las estrategias que utilizan los capitalistas para obtener mayores ganancias y empobrecer la mayoría. Ronnie, desde hace mucho tiempo se debió hacer algo, pero nunca es tarde, comencemos ya, compañeros, a reestructurar todo. Nos escriben por acá. Bueno, eso, algunos de los mensajes me dice, buenos días Ronnie, saludos, excelente programa, mis respetos para el licenciado Cristian Duarte. Mirna Pleites nos escribe. Algunos de los mensajes. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Yo quería particularmente referirme a lo que mencionaron sobre el enclave. Y aquí, que la gente lo ve con buenos ojos. Sí, alguna gente, ¿no? Sí, alguna gente. Claro. Pienso que quienes más se beneficiaron del enclave tienden a tener esa visión y es bastante comprensible, ¿no? Yo pienso que también pasa en la actualidad con personas que logran obtener un empleo en sectores de empresas exoneradas. Evidentemente, si uno tiene una necesidad, uno recibe un salario, uno está bien, ¿verdad? Y eso es adecuado, es correcto. Sin embargo, hay que ponerlo en perspectiva. En primer lugar, el enclave bananero no pagó impuestos durante 50 años. O sea, desde inicios de siglo, el enclave bananero empezó aquí en 1994, 96, esa última década de los 1800. No pagó impuestos hasta 1950, que se aprobó la ley de impuestos sobre la renta. 50 años sin pagar impuestos. En Guatemala, a Jacobo Arbenz, cuando intentó promover una política para cobrarles impuestos y la política de reforma agraria, le dieron golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, no pagaban impuestos. En segundo lugar, históricamente estas empresas se metieron en asuntos nacionales. Aquí se dice que los dos partidos tradicionales realmente eran partidos de las dos empresas bananeras más grandes, ¿verdad? Del Standard y de la United Fruit Company, y que lo que hacían es que se alternaban el color
del gobierno, pero que ambas defendían el interés de una u otra empresa bananera. Hay una canción de Mario de Mesapa, donde él habla de eso, y es efectivamente cierto, ¿verdad? Estos partidos políticos defendieron a los intereses de la misma M. Todo. Incluso la dictadura de Carías fue avalada por las empresas bananeras. Las empresas bananeras necesitaban estabilidad política para desarrollar su negocio. Entonces estamos hablando de que es la instalación de un monopolio que no pagaba impuestos, que se metía en política nacional, que detenía el desarrollo, y esto es importante decirlo, detenía el desarrollo de toda la industria nacional. El resto de las actividades productivas se miraban detenidas porque el enclave bananero estaba absorbiendo los esfuerzos del Estado, estaba absorbiendo el esfuerzo político del Estado, y el mismo enclave le ponía la pata a otras actividades productivas en el país, ¿verdad? Esto evidentemente le permitía al enclave hacer escuelas, pues, hacer hospitales, dar buenos salarios. ¿Podría considerarse eso como migajas ante los beneficios que ellos obtenían? Pues yo pienso que de alguna forma lo eran. O sea, las empresas bananeras se llevaban miles de millones, daban golpes de Estado, condicionaban la política nacional, no permitían que se desarrollaran otras industrias. Al menos tenían que tener a sus trabajadores bien, ¿verdad? Y para los que recibían eso individualmente, era mucho. Exactamente, pero si lo comparamos con el resto del país, la compañera mencionaba 12,000 empleos. ¿Cuánta gente vivía en el país en ese momento? ¿Cuánta gente tenía empleo? ¿Cuánta gente se miraba afectada por los golpes de Estado y por la política económica entreguista de ese gobierno? Esas son también las preguntas que hay que hacerse y ponerlo en perspectiva. Y lo ponemos en perspectiva hoy. ¿Cuántos empleos generan las empresas exoneradas? Apenas el 6% de todo el empleo nacional. Es decir, las empresas exoneradas generan apenas 6 de cada 100 empleos. Entonces, estamos hablando de que el empleo en sí mismo es importante, es casi sagrado, ¿verdad? Es sagrado para cada familia, es importante protegerlo. Pero si lo ponemos en perspectiva, 6 de cada 100 empleos, y que eso nos cueste golpes de Estado, que eso nos cueste campañas de desestabilización, que eso nos cueste la injerencia de potencias extranjeras. Vaya qué costo, ¿no? Exacto. Que eso nos cueste el desarrollo de toda nuestra industria nacional. ¿Por qué los otros sectores productivos no se desarrollan tan bien como los sectores exonerados? ¿Por qué los sectores exonerados son los que tienen más inversión en infraestructura e inversión en facilidades logísticas? ¿Qué pasa con el resto del país? Entonces, pienso que ponerlo en perspectiva nos ayuda a verlo mejor. Así es, hablemos un poquito del paso de Azar. El ministro me dice que fue una iniciativa de, no sé si el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pretendían con este cambio? Bueno, las instituciones de recaudación son importantes evidentemente para los países porque de aquí es de donde salen los recursos para financiar los programas de gobierno, ¿no? Pero también dentro de la estructura financiera internacional, que como hemos estado hablando es una estructura financiera que ha sido diseñada por intereses económicos de las grandes empresas del norte global, podemos decir, es decir, de los países europeos, de los Estados Unidos. Así ha sido diseñada la arquitectura financiera mundial, no ha sido diseñada por los países pobres, ¿verdad? Esa arquitectura financiera internacional busca establecer que los países pobres no pierdan su capacidad de pago. ¿Cuál es uno de los principales problemas del mundo, de los estados en la actualidad? Es la deuda pública. Es el crecimiento sostenido de la deuda pública. Y la deuda pública no solo es un problema económico y financiero, es un problema político, ¿verdad? Porque los países, para poder financiar sus déficits, para poder financiar sus proyectos, sus programas, necesitan ir a estos organismos internacionales a que les presten. Pero los organismos internacionales les dicen, te presto solo si haces esto y haces esto. Condicionan la deuda que viene a estos países, ¿verdad? Y una de las condiciones es, pues más allá de otras condicionantes políticas, es que el país demuestre capacidad de pago. ¿Cómo el país demuestra capacidad de pago? Pues pudiendo recaudar los impuestos. La reforma de la DEI, convertirlo a SAR, se enmarca en esa iniciativa de separar las instituciones que son útiles
a esta estructura financiera internacional y hacerlas funcionales y que el resto del Estado deje de funcionar. Que el resto del Estado no funcione, pues está bien. Con tal de que funcione el Banco Central, con tal de que funcione la recaudación de impuestos, Lo demás no importa. lo demás no importa. Y yo creo que lo vimos en estos 12 años, pues. El sector público completamente destruido, ¿verdad? Desarticulado, corrompido. Teníamos más de 200 fideicomisos, pero con tal de que funcione el Banco Central y con tal de que funcione la Los administración. fideicomisos, ¿crees tú, también fue iniciativa foránea Yo diría del Fondo Monetario como tal? que en particular no. No. No, los fideicomisos más bien fueron una invención del Partido Nacional. Para robar, para saquear. Efectivamente. Porque ahí no entra la auditoría del Porque ahí no Estado, entra auditoría, está más allá de la ley de contrataciones del Estado y en muchos casos incluso lo acobijaron con la ley de secretos. Siento que no le damos mucha importancia al tema de los fideicomisos. O sea, la gente dice, sí, o sea, lo dejamos pasar, me Mire, parece. nosotros ponemos el ejemplo de que un fideicomiso es como que en su casa usted tenga un presupuesto de 10,000 empiras mensuales y dice 5,000 son para la renta y servicios básicos del hogar y tanto es para educación de los hijos, tanto es para la casa, tanto es para salud. Y usted tiene su presupuesto, ¿verdad? Y bueno, lo va gastando bien, pero tiene una emergencia médica y usted tiene que pagarle al hospital o a la clínica o tiene que comprar en medicamentos más de lo que tenía previsto. Y usted como jefe de hogar o jefa de hogar agarra el dinero y deja de pagar un mes de la mensualidad del colegio y paga los medicamentos, ¿verdad? Porque es una emergencia, hay que atender eso. Pero el Estado de Honduras no podía hacer eso. ¿Saben por qué no podía hacer eso? Por los fideicomisos. Es decir, el Estado de Honduras tiene un presupuesto de salud, de educación, servicio de la deuda y lo va utilizando conforme pasa el tiempo. Pero si hay una emergencia, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la precariedad en el acceso a salud, y la presidenta decide tomar una decisión, valga la redundancia, decide invertir 150% de lo que tenía pensado en salud, es decir, no 10 millones, sino 15 millones, no podría hacerlo porque los fideicomisos se lo prohíben, porque los fideicomisos privatizaron la administración de los recursos públicos y básicamente blindaban el uso de cerca del 25% del presupuesto. Cerca del 25% del presupuesto no podía ser administrado por la presidenta a través de la ministra de Finanzas o del ministro de Finanzas, porque era dinero blindado en la banca privada. Dinero que, como bien dijo usted, Ronnie, no rendía cuentas, no era transparente y en muchos casos estaba bajo la ley de secretos. Los fideicomisos, junto con las exoneraciones, junto con los paraísos fiscales, fueron esos mecanismos de ese proyecto político de un segmento de la élite para acumular riqueza, ¿verdad? Uno de esos mecanismos fueron los fideicomisos. ¿Qué fideicomisos están vigentes aún? Creo que eso lo maneja mejor la Secretaría de Finanzas. Entiendo que está vigente el fideicomiso de la tasa de seguridad, el de la recaudación vehicular, y creo que hay 2 o 3 más. La gran mayoría han sido liquidados. La gran mayoría han sido liquidados. Entiendo que los que están en funcionamiento están en proceso de liquidación, pero es un proceso más o menos transitorio, porque hay fideicomisos como la tasa de seguridad, que no solo recogían dinero y lo dejaban en un bolsón privado, sino que endeudaron el fideicomiso a futuro. O sea, este fideicomiso fue capaz de contratar bienes y servicios sin dinero en la cuenta, sino contratarlo con deuda futura, con ingreso futuro. Ese nivel de descomposición. ¿Por qué no los eliminaron eso? Eso, precisamente porque hay obligaciones que cumplir, como la deuda que se contrató a futuro. Pero el del IP. Pues no sé, pienso que ahí habría que discutirlo con la Junta Directiva, con la Comisión Interventora. La verdad es que hay un principio constitucional, es el principio de caja única. Ese principio de caja única dice que todo el ingreso del Estado va a un solo bolsón, caja única. Aquí entra todo, por varias razones, por mayor transparencia, por eficiencia en la administración de los recursos, porque le permite al secretario de Finanzas, le permite a la presidenta saber cómo priorizar esos recursos, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, conforme ingresan y conforme los vamos gastando. Sin embargo, imagínense acá, teníamos la caja única,
pero a la par teníamos 100 fideicomisos, 150 fideicomisos. Era una completa fiesta, como usted dice. El de la EH está vigente todavía. No estoy seguro. No estoy seguro cómo... ¿Está vigente? Está vigente. Ok. Entiendo que EH pasó a integrar la ANE y es la unidad técnica de la UTCD. No recuerdo las otras dos siglas. Pero sigue, incluso la comisión esta que es la que maneja lo público-privado. La Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Efectivamente, sigue vigente. Multó hace poco, multó con 1.000 millones de lempiras a la EH. Bueno, en la ley de justicia tributaria nosotros proponemos derogar la ley de alianzas público-privadas, que es la que le da vida a la superintendencia. Proponemos derogarla, la ley de alianzas público-privadas. Yo pienso que para continuar hablando de estos mecanismos de acumulación de la élite, podemos presentar la siguiente filmina. Sí. Traía una... Sí, solo permítame, ministro, Sí. vamos a hablar en este momento con Hugo Noé Pino, con el doctor Hugo Noé Pino, quien es el presidente de la comisión de Dictamen. presupuesto, Sí. y de presupuesto, también de dictamen de esta ley de justicia tributaria. Ayer tuvieron una reunión y me parece que es propicio en este momento dialogar con el doctor Hugo Noé Pino, que además es vicepresidente del Congreso Nacional de la República. Doctor, un gusto saludarle. Me acompaña esta mañana Cristian Duarte, ministro del Sistema de Administración de Rentas, SAR, del Gobierno de la República, y estamos hablando justamente de la Ley de Justicia Tributaria, que no hemos todavía entrado a lo grueso de la ley esta mañana, porque hemos estado hablando un poco de los antecedentes, incluso históricos, de esta iniciativa de ley de justicia tributaria. ¿En qué momento se encuentra la misma en el Congreso Nacional de la República? Ayer tuvieron reunión. ¿Qué puntos se abordaron, señor vicepresidente Noé Pino? Buenos días, Ronnie. Un saludo a nuestro estimado ministro director y en relación a lo que usted señala, ya está bastante avanzado el análisis de parte de la comisión especial que nombrara el presidente del Congreso, Luis Redondo, para hacer el dictamen correspondiente. Como he expresado en fechas anteriores, esta es una ley que tuvo una amplia socialización. El año pasado tuvimos 24 audiencias con diferentes sectores de la sociedad, con la empresa privada representada por diferentes cámaras, por el COEP, pero también con tanques de pensamiento, con organizaciones gremiales, y a raíz de eso pues se introdujeron algunos cambios al proyecto original. Yo diría, Ronnie, que estamos en la fase final. Ayer tuvimos una reunión en donde estuvimos analizando algunos artículos que quedaban pendientes, y creo que la próxima semana tendremos una nueva reunión en la cual estaríamos culminando el dictamen para elevarlo al Pleno del Congreso Nacional. Ok, la pregunta del millón en todo esto es, ¿se cuentan con los votos necesarios después de los últimos movimientos políticos que se generaron, sobre todo el interno de Libertad y Refundación, para la aprobación de esta tan cacareada, diríamos así, por algunos sectores, ley de justicia tributaria, doctor? Doctor. Bueno, sí, bueno, Ronnie, la verdad es que si nosotros miramos la dinámica del Congreso Nacional, el Libre no ha tenido desde el comienzo los 65 votos. Iniciamos con 50 votos y siempre ha habido que buscar acuerdos y consensos con las diferentes bancadas. Creo que en este caso no va a ser la excepción, pero yo soy optimista que, dado la amplia socialización, la incorporación de varios elementos que planteó el Partido Liberal a la ley de justicia tributaria, al proyecto de ley, mejor dicho, entonces podemos alcanzar los 65 votos para
aprobarla. También hay algunos diputados del Partido Salvador de Honduras, inclusive creo que del Partido Nacional, que pueden apoyar. Ok, no están seguros entonces todavía de alcanzar el número mágico de los 65. Recuerde que venimos de un receso y claro, que durante el receso se dieron estos acontecimientos de que se retiraron algunos diputados de libre, así que vamos a hacer una nueva revisión y análisis de cómo están las posibilidades de su aprobación, pero le repito, yo soy optimista de que se puedan alcanzar los 65 votos porque ha sido un amplio proceso de revisión y de búsqueda de consenso. Como lo dijo Cristian en el programa, van a haber obviamente representantes de algunos sectores económicos dentro del Congreso que se van a oponer fuertemente y que van a levantar argumentos, pero nosotros tenemos la solidez de este proyecto que fue enviado por la Presidenta de la República y los argumentos necesarios para respaldarlo y poder hacer que los 65 votos se concreticen. ¿Hubo algunos puntos en los que no se logró definitivamente consenso con los sectores empresariales que participaron en estas reuniones de socialización? En efecto, en algunos hubo coincidencia, en otros no. Recuerde que todas las leyes de carácter fiscal son polémicas en claro, Honduras y en cualquier parte del mundo. Eso es inevitable. Así que van a haber algunos puntos en ¿En qué puntos específicos, en qué puntos específicos se dio algún encontronazo que usted notó que ellos no están de acuerdo, doctor? Por ejemplo, Ronnie, en aspectos en donde se le da potestad a la autoridad tributaria, como debe ser y como sucede en cualquier parte del mundo, de mayores mecanismos de control para evitar la evasión fiscal. Por ejemplo, el paso de la renta territorial a renta mundial. Ese es uno de los temas que ha sido polémico y que nosotros mantenemos de que debe ser de esa forma, de una renta mundial, para que la autoridad tenga mecanismos específicos de control de la evasión. En otros se ha escuchado los puntos de vista del sector empresarial. En el caso del secreto bancario, que ellos tenían, algunas observaciones sobre que se pudiera dar toda la base de datos del sistema a la autoridad tributaria, pues se encontró un punto intermedio de tal forma que creo que van a estar satisfechos. Okay. El otro punto controversial, Ronnie, es que lo que busca la ley, y es bastante clara, es ordenar y racionalizar las exoneraciones. Hay cerca de 18 regímenes especiales de exoneraciones que están expresados en más de 200 leyes, y al reducirse a dos regímenes, que son las zonas francas y RINDE, pues obviamente que muchos sectores, no muchos, sino que varios sectores empresariales no están de acuerdo, pero ese es precisamente el objetivo de ordenar algo que no solamente ha servido para rentas extraordinarias de ciertos grupos económicos, sino que no le permite a la autoridad tributaria y aduanera llevar un control efectivo sobre las mismas. Bueno, entonces estamos a pocos días, ¿cree usted, para que se pueda presentar ante el Pleno esta ley y ser aprobada? Sí, yo creo que en el transcurso de este mes o el próximo pudiera ser que el presidente la agende ya para su discusión. Gracias, doctor. Un placer saludarlo, Ronnie, y muchos saludos a Cristian en el estudio. Muchas gracias. El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional de la República, además presidente de la Comisión Especial para la Ley de Justicia Tributaria. Después de todo lo que se generó últimamente políticamente hablando en el país,
dice que no están seguros de que se hayan conseguido, que ya se tengan los 65 votos, que siempre hay algunos diputados ahí que representan los sectores poderosos del país, pero lo siento bastante positivo al doctor. Dice que sí hubo muchos consensos, siento que bajó un poco también la presión que había de parte de los empresarios cuando hasta sacaron banderas negras en algún momento. El tema de la renta mundial y territorial. Parece que ahí no hubo consenso. Otro tema que fue bastante controversial fue el del secreto bancario. Comentarios sobre lo que dijo el doctor Hugo Noé Pino. Haremos la pausa y después de la pausa vamos ya a continuar con la presentación. Sí, tal vez mencionar 3 cosas. Sí. Lo primero es que este año el Congreso Nacional estableció la tercera legislatura de una forma, como podríamos decir, con muchos consensos. Recordemos que se eligió la nueva Junta Directiva. En la Junta Directiva nueva hay representación de diversas fuerzas políticas. A partir de la instalación de la legislatura se aprobó el presupuesto sin problemas, el presupuesto de este año, y ha habido, yo creo, actividad legislativa muy fluida a lo largo del año, ¿verdad? Contrario a como estuvo el año pasado la segunda mitad del año fue muy conflictiva. Recordemos que hubo parálisis legislativa, la oposición se cerró completamente, pero creo que muchos nudos se desamarraron este año con la instalación de la nueva legislatura, nueva junta directiva, los nuevos pactos que se hicieron. Creo que eso ha sido positivo. En segundo lugar, como ha dicho el presidente de la Comisión de Dictamen, Hugo Noé Pino, esta ley ha sido ampliamente socializada a nivel nacional. Nosotros hemos contabilizado más de 110 eventos de socialización, discusión, plática, hemos recibido comentarios de todos los sectores. ¿En cuánto tiempo se discutían y se aprobaban las leyes acá, Ronnie? Esos 40 decretos que yo le mostré, hubo decretos que se aprobaron en 5 minutos, con dispensa de los debates. Nadie sabía cuál era el proyecto de ley. Aquí el anteproyecto de ley fue publicado en la página web, ampliamente difundido, accesible para todos y todas. Lo hemos presentado y representado en muchos foros televisivos y en muchos conversatorios. Entonces, hay un amplio apoyo del pueblo hondureño y los diputados saben que si se oponen a la ley van a estar traicionando o van a estar votando en contra de su propio electorado. Les va a salir caro a los que voten en contra. Les va a salir caro, ¿verdad? Y en tercer lugar, se han incorporado muchísimos comentarios para fortalecer el espíritu de la ley, ¿verdad? Se han incorporado comentarios de partidos de oposición, de cámaras empresariales. Si hay líneas rojas, como la regresar a la renta mundial para evitar que los paraísos fiscales les sigan permitiendo lavar y evadir impuestos a los empresarios hondureños. Se eliminan los regímenes de exoneraciones porque han sido lesivos y todos desnaturalizados, 10 de 18. 10 de 18. Entonces... Pero los que ya tienen van a continuar... Efectivamente, se respetan los derechos adquiridos, el tiempo que les dure su resolución, efectivamente. Ya vamos a entrar, si quiere, un poco rápido a eso cuando regresemos de la pausa. Así son las 8:24, nos está mandando la pausa. Porque es que si entro a eso son como 5 Exacto, minutos. Perfecto. Vamos a la pausa con Lauren, revisamos redes y retornamos para continuar revisando la presentación, ¿verdad? Y ayudándonos a entender de qué se trata, cuáles son los beneficios, qué es lo que se quiere regular, qué se quiere ordenar con la Ley de Justicia Tributaria. Esta mañana dialogando con Cristian Duarte, ministro del SAR, que es el Sistema o Servicio Ambiente de Administración de Rentas de Honduras. Lauren. Así es, Ronnie, muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a algunos mensajes. Dice por aquí Arzu Mildred. Buenos días, Ronnie. Mi papá también trabajó en la tela. Teníamos escuela privada solo para los trabajadores y teníamos seguro médico, dice por aquí. También nos dice Chove Choveto. Sangre joven en el gabinete de doña Xiomara Castro. No olvidar que somos resistencia, patria libre o morir hasta la victoria siempre, dice por aquí. También nos dice Lempira Morazán. Los miles de millonarios que ganan los que no paguen impuestos se lo llevan a otros países y aquí solo dejan las miserias. También nos dice Arzu Mildred. Es verdad lo que dice Morazán, por eso el país está como está.
está con tanta pobreza, dice por aquí. Agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar en fiel sintonía siempre del foro, también a las personas que se están incorporando a esta hora de la mañana. No se despegue de su pantalla porque regresamos con más información. Continuamos esta mañana en el foro de UNTV dialogando con Cristian Duarte, ministro de la SAR, hablando de la Ley de Justicia Tributaria a las puertas del Congreso Nacional de la República. Coloquemos, sin más pérdida de tiempo, coloquemos en pantalla para aprovechar el tiempo la presentación que nos ha traído para que nos vaya desglosando información y que nosotros la podamos entender y intentaré no interrumpirlo. Efectivamente, si quiere pasemos a la siguiente, para entrar en materia y ya hablar qué son las exoneraciones fiscales. En esta diapositiva se llama Beneficios fiscales de los regímenes de exoneraciones. Apenas 656 empresas de las 300.000 se encuentran exoneradas en regímenes lesivos. Ahora ese número varió un poco, tenemos más de 400.000 registradas. Pero aquí lo que queremos ejemplificar es qué son las exoneraciones. Todos nosotros, como ciudadanos o las personas que tienen empresas, tienen que pagar todos esos impuestos que están desglosados ahí. Impuestos sobre renta, activo neto, los vamos viendo hacia la derecha. Es la cuarta columna. Impuestos sobre renta, activo neto, aportación solidaria, ganancias de capital, impuestos sobre venta en compras locales, cuando traemos del exterior impuestos sobre venta en importaciones, derechos arancelarios de importación, el ACPB son los impuestos a los combustibles y los impuestos municipales, todos los pagamos. Pero se crearon los llamados regímenes de exoneraciones, que son un grupo de incentivos destinados al desarrollo de cierta actividad productiva. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera fila, se llama ZOLI, Zona Libre. La Zona Libre fue creada en 1976. 1976, hace casi 50 años. Gobiernos militares, ¿no? Hace casi 50 años, efectivamente. Cantidad de empresas 374. Mire, este es uno de los regímenes más permisivos. No pagan impuestos sobre la renta, no pagan activo neto, no pagan aportación solidaria, no pagan ganancias de capital, no pagan impuestos sobre venta en compras locales, no pagan impuestos sobre venta en importaciones, no pagan derechos arancelarios de importación, no pagan impuestos a los combustibles y tampoco pagan impuestos municipales. No pagan. No, es una barbaridad. Aquí cuando nosotros decimos que cuando uno compra un churro paga más impuestos que estas empresas, no es mentira, ¿verdad? Es decir, hay empresas exoneradas desde 1976, desde 1980, que no han pagado un solo lempira, un solo centavo de impuestos. Un solo centavo de impuestos y ni siquiera pagan impuestos municipales. Voy a leer nada más los otros regímenes. El régimen de importación temporal RIT, creado en 1984, tiene 102 empresas. El siguiente es el régimen de energía térmica, creado en 1994, tiene 5 empresas. Este es el régimen que recibe más exoneraciones en combustibles, obviamente. El régimen de zona libre turística de Islas de la Bahía, Solitur. Que deberían de supervisarle la importación de combustible para gasolineras. A Solitur. Porque meten para la generación de energía, pero también tienen gasolineras. Efectivamente. Nosotros lo que hemos visto es que ahí hay la cantidad de combustible que ingresa. Nasser, por ejemplo, Freddy Nasser, que es dueño de la gasolinera 1 y también es generador de energía. Entonces mete gasolina, ¿verdad?, para la generación y tiene gasolineras. Bueno, el régimen de energía térmica y en general el ámbito de la energía térmica concentra a muchos de los grupos económicos en el país. Claro. Y es efectivamente uno de los temas que más se han estado revisando junto a aduanas y a la CEN. Solitur, como bien decía Ronnie, pues además de que no pagan ningún impuesto, se les permite a ellos el ingreso de combustible exonerado. Régimen de energía renovable, creado en 2007, tiene 52 empresas, tampoco pagan ningún impuesto. Tanto energía renovable como térmica, como alianzas público-privadas, duran lo que les dure el contrato. Alianzas público-privadas, ya hablamos de 2010, apenas 8 empresas.
Régimen de call center creado en 2012, apenas 4 empresas. Ley de fomento al turismo, creado en 2017, tiene 31 empresas. Y aquí nosotros tenemos actividades no relacionadas con el turismo, como el alquiler de vehículos. Ley de fomento al turismo, tenemos empresas dedicadas al alquiler de vehículos. El régimen de transporte, apenas una empresa. Lo relevante aquí es explicar qué es la exoneración. Es efectivamente que estas empresas no pagan estos impuestos que pagamos el resto de hondureños, que pagan el resto de empresarios hondureños que tienen que competir contra ellos en desventaja, pero que además son pocas. 656 empresas. Imagínense el poder político de estos empresarios, que son un pequeño segmento del empresariado, ¿verdad? Menos del 1%, creo que es el 2% del empresariado nacional, son los dueños de los que reciben las exoneraciones. Es apenas 600 de 300,000, son poquitas, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Si avanzamos un poquito en la presentación, para ejemplificar también, en la siguiente diapositiva, lo que quiero que miremos en las siguientes es la desnaturalización de los regímenes. Hablamos de qué impuestos no pagan, pero hablemos de qué les permite la ley. Porque se dice, ¿verdad? Contrólenlos con las leyes. Así, retomando el caso de Bukele, lo que dice el presidente Zelaya, ellos redactan las leyes, ¿verdad? Si nosotros vamos hoy y queremos supervisar, queremos hacerle una auditoría a Soli, miren lo que nos vamos a encontrar. Tiene 47 años de haberse aprobado, ya 48 este año, y podría exonerar a una empresa durante 27 años adicionales. Es decir, que una empresa en Soli va a estar 74 años exonerada, más de la esperanza de vida de un hondureño o una hondureña promedio. En segundo lugar, inicialmente este régimen fue para exportaciones, es decir, para llevar al exterior ropa o productos textiles, pero se ha desnaturalizado y ahora se incluyeron en el régimen bienes raíces, call center, minas y camaroneras. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con el tema de minas y camaroneras, porque el régimen necesita que se construya un muro de 3 metros para evitar el tráfico de las mercancías, ¿verdad? Para evitar la evasión y el contrabando. Pero estos grupos económicos, algunos grupos económicos, no todos, lograron una reforma en el Congreso Nacional para eliminar el requisito de los muros perimetrales. Ese poder político tienen, ¿verdad? Se desnaturalizó completamente el régimen. En tercer lugar, inicialmente, como estas empresas se instalan para exportar, no tiene sentido en la lógica económica que vendan en el territorio nacional, porque compiten con otras empresas que sí pagan sus impuestos. Inicialmente, a estas empresas se les permitía nacionalizar el 1%, ahora se les permite vender hasta el 50%, y en algunos casos puede llegar al 100% con un dictamen de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es decir, que son empresas exoneradas que no pagan absolutamente ningún impuesto y a la que la ley les permite vender en el territorio nacional, compitiendo deslealmente con otras empresas nacionales. Y bueno, ya habíamos dicho que se exoneran todos los impuestos. Miremos un ejemplo más, si quieren baje un poco la presentación, solo para que miremos el ejemplo de Solitur. En Solitur, que es el régimen de zona libre turística de Islas de la Bahía, fue creado hace 17 años, va a seguir exonerado 17 años adicionales, 34 años sin pagar impuestos, 34 años. Ya sabemos las cantidades millonarias que se están ahorrando, ¿verdad? En segundo lugar, este régimen exonera empresas que no necesariamente están ligados con la actividad turística, como usted mencionaba, Ronnie, supermercados, gasolineras, generadoras de energía. No son empresas en el rubro turístico, ¿verdad? Y finalmente, pues exonera todos los impuestos. Solitur ahora es como una especie de club, porque Solitur fue cerrado en el año 2012, pero ahí apenas se lograron inscribir cerca de 74, 79 empresas. No se han logrado inscribir más. Cierro el tema de las exoneraciones con un dato adicional. Si bajamos a la subsiguiente diapositiva, y es que las exoneraciones, a la siguiente, después de esta de APPs, las exoneraciones no solo legalizaron
la evasión de impuestos, ¿verdad? En la ley. Avancemos a la siguiente. No solo legalizaron la evasión de impuestos en la ley, sino que además se han prestado para la corrupción en sí misma, la corrupción administrativa, ¿verdad? Recordemos que en septiembre del año pasado el ministro Ochoa fue a denunciar al Ministerio Público casos que ligaban a las 10 familias, ¿verdad? Que fue en aquel famoso camioncito llevando 20,000 expedientes. Se puso la denuncia de 4 casos en el Ministerio Público por más de 2,000 millones de lempiras. Solo 4 casos, 2,000 millones de lempiras. Ya miramos el volumen del negocio, ¿verdad? O el primer caso, un helicóptero familiar, para uso familiar y amistoso con sus redes de amigos, en el régimen turístico. Un helicóptero para uso familiar, para uso personal. En segundo lugar, se lograron aprobar 3 decretos. 3 decretos para trasladar beneficios de una empresa en el régimen de importación temporal a zona libre turística, a SOLI. 3 decretos para beneficiar a una empresa en particular. En tercer lugar, una interpretación al Código Tributario para desestimar auditorías. Esta es una empresa que ya tenía una auditoría en firme, una auditoría por algo que se llama precios de transferencia, que es una actividad de planificación fiscal que les permite evadir impuestos. Ya estaba en firme la auditoría, ya estaba en proceso de cobro. Lograron hacer una interpretación, es decir, no reformaron la ley, sino que interpretaron para que tuviera efecto desde aquel momento, desde el momento en el que se aprobó la ley, para poder desvanecer el caso por cerca de 500 millones de lempiras. Y finalmente, un diputado, Ron, que siendo diputado y siendo dueño de una empresa exonerada en el régimen de zona libre turística de Islas de la Bahía, metió él un decreto para extender los beneficios de Solitur. Él, siendo diputado, siendo dueño de la empresa, metió ese decreto. Cerca de 470 millones de lempiras fue el impacto. Con eso, si quieren, hacemos una pausa ahí porque, o sea, una pausa de la exposición, porque esto es lo que tiene que ver con exoneraciones. Lo he dejado hablar porque recibí un reclamo en uno de los mensajes y me dice, usted parece que habla más que el invitado. Entonces digo, tiene razón, pues, a veces uno no lo nota, entonces, puede ser que tenga razón el televidente, le vamos a darle espacio al ministro para que pueda dar todas las explicaciones del caso. Y en efecto, tenemos pendiente una pausa, son las 8:43 minutos. Vamos a hacer la pausa y vamos a retornar en unos instantes. Bueno, hasta le he tomado una captura ahí a la pantalla con este último dato. O sea, perdieron la vergüenza un diputado que tiene conflicto de intereses porque es dueño de una empresa. Él mismo metió el proyecto para hacer el traslado, ¿no? Para poder incorporar a su empresa. Para ampliar la cantidad de años de beneficio. Sí. ¿Tampoco puede dar el nombre como el diputado? No se puede. No, lo que podemos manifestar es lo que está efectivamente ahí. Hay una nota de prensa que se hizo público. También el ministro Ochoa mencionó en su momento que el fiscal puede, si él lo decide, hacer público él sí los puede nombres. dar los nombres. Efectivamente. Ok. ¿Ustedes no? No. Aunque se trate de un diputado. Yo pienso que uno puede conectar ahí los puntos. Si ustedes van a revisar las sesiones legislativas, ¿De quién porque esas sesiones estaban en Zoom. Sí, es cierto. Ese decreto se aprobó en 5 minutos, en diciembre del 2021. Diciembre de 2021, yo era diputado. Bueno, usted seguramente interactuó con él. Participé, me imagino, ahí en esas sesiones, pero ahí lo decían. Bueno, en esa sesión, Ronnie, no hubo quórum. Y aún así aprobaron esos decretos. Actos de corrupción. 8:44 minutos, hacemos la última pausa con Lauren, revisamos redes y retornamos para las conclusiones finales con nuestro invitado la mañana de hoy, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, que nos hace el favor de acompañarnos esta mañana. Lauren. Así es, Ronnie, muchísimas gracias. Nos dice por aquí Jorge Sánchez. Ronnie, excelente programa con invitados de lujo de invitados. Muchísimas gracias, dice por aquí. Santos Ramón Ochoa nos pone. Hey Ronnie, una pregunta, ¿qué pasó con los generadores de energía que pertenecían a los cachiros? ¿Quién se las apropió? Dice por aquí. Nos dice también Lempira Morazán, ¿ven por qué es urgente aprobar la ley de justicia tributaria? Porque eso, así se hicieron multimillonarios robándole al pueblo hondureño, dice por aquí. También nos dice Miguel Castro,
que le metan acelere, hay proyecto, sé que no es fácil, pero no se tarden, ya que la derecha no duerme, ellos manipulan al pueblo y no todos comprenden estos. Y no es porque quieran a la élite, les conviene y esa estrategia, no tarden en cumplirle al pueblo hondureño, dice por aquí, agradeciéndole a cada uno de ustedes por siempre estar en fiel sintonía del Foro de UNTV. Ya regresamos con más información, no se despegue de su pantalla. Continuamos ya en la parte final del Foro de UNTV esta mañana de miércoles 10 de julio de 2024, y hablando con Cristian Duarte, ministro del Azar. Estamos ya en la conclusión del programa. Evasión a través de paraísos fiscales, cuéntenos un poco, porque sí, muchas veces no logramos entender del todo. Yo pienso que este tema es importante continuar explicándolo, continuar informando al pueblo hondureño. Pongamos la siguiente imagen para que lo miremos de una forma más gráfica. Aquí con el Código Tributario del 2016 se aprobó algo que se llama principio de renta territorial. La renta territorial significa que las personas solo van a pagar impuestos por las empresas que tienen en el territorio nacional. Si alguien declara tener una empresa en el extranjero, no paga impuestos por esa empresa. Aquí en este gráfico lo vemos bien. Miremos la parte de abajo. Tenemos a una persona natural que vive en Honduras. Esta persona natural que vive en Honduras, miremos la parte de arriba ahora, tiene una empresa A, que también está en Honduras. Supongamos el ejemplo de un banco. Todos aquí sabemos quién es el dueño del banco. Sabemos que es hondureño, que tiene nacionalidad hondureña y que tiene un banco aquí en Honduras. Pero cuando vamos al papel, el banco no es propiedad de esa persona, sino que es propiedad de un holding. El holding no es hondureño, está en Panamá. Y el holding tiene otro banco en Panamá. El holding recibe ingresos por el banco en Honduras y por el otro banco en Panamá. Pero ese holding tampoco tiene de dueño una persona natural, sino que a través de acciones al portador, que son acciones que no tienen nombre del dueño, está constituida una sociedad de responsabilidad limitada en Gran Caimán. Es otra capa jurídica y ahora está en Gran Caimán. Como vemos, son dos paraísos fiscales. Y es esa sociedad de responsabilidad limitada la que le transfiere dinero como salarios, no necesariamente como dividendos, como ganancias de capital, sino que como utilidades, sino que como salarios a una persona natural que es el dueño del banco a través de un fideicomiso, Ya vimos cuántas capas jurídicas, ¿verdad? Entonces, así funciona el blanqueamiento de la evasión a través de los paraísos fiscales. Lograron la aprobación del Código Tributario, la renta territorial. Eso es lo primero, son 5 mecanismos, la renta territorial. El segundo es el secreto bancario. Nosotros no podemos ir a ver las cuentas de los depósitos de ese dinero a través del fideicomiso al dueño en Honduras, ni el traslado de la utilidad del banco en Honduras al holding en Panamá. En tercer lugar, tenemos las acciones al portador, que como vemos ahí, del holding en Panamá hacia la sociedad de responsabilidad limitada en Gran Caimán, se constituye esta sociedad a través de acciones al portador, es decir, que no sabemos quién es el dueño. En cuarto lugar, si Honduras quiere pedirle información a Gran Caimán o a Panamá, no podemos. No podemos porque Honduras no comparte información con otros países. Y finalmente, las empresas no están obligadas a decirnos quiénes son sus dueños. No sabemos quiénes son los beneficiarios finales. Así funcionan los paraísos fiscales. Si quieren, pasemos a las últimas 2 diapositivas, solo para hablar brevemente de cómo es la ley de justicia tributaria. Pero gracias a esta práctica, al año, Ronnie, se evaden más de 9.000 millones de lempiras. Pasemos más abajo, son las últimas 2 de la presentación. Dele hasta abajo. ¿Cómo se evaden al año? Gracias a los paraísos fiscales. Esa es la primera, la de arriba. La de arriba, la anterior. Sí. Rápidamente, los 8 puntos de la ley de justicia tributaria. Si la subimos anterior. a la de arriba. Los 8 puntos. En primer lugar, lo que tiene que ver con exoneraciones, Ronnie. Como le mencionaba, derogamos 10 de 18 regímenes, quedan 8 vigentes. Ahí es importante decir que quedan 8 vigentes, que se reconocen los derechos adquiridos de las empresas que ya están en estos regímenes, no se derogan por decreto, no se va a afectar el empleo y el trabajo de la gente que ya tiene,
Y en tercer lugar, se crean 2 regímenes nuevos, regímenes destinados a nuestra industria local y a atraer inversiones extranjeras que se conecten con la industria nacional. Pasemos a la siguiente para que miremos lo que tiene que ver con paraísos fiscales. Regresar a la renta mundial, es decir, derogar la renta territorial, regresar a la mundial para cobrar impuestos de todo el mundo a hondureños o a personas con residencia en el territorio nacional, eliminar el secreto bancario con fines tributarios, eliminar las acciones al portador, entrar a una convención de intercambio de información con más de 150 países del mundo y aprobar la ley de beneficiario final para conocer el dueño final de las empresas, que nos digan quiénes son todas sus empresas. ¿Todo esto va intacto en la ley? Todo esto, estas son las líneas rojas de la ley de justicia tributaria. Ok, donde a ellos no les parece, Pues, pero va así, va nosotros, literal en la ley. De lo que hemos discutido con la comisión de dictamen, con el doctor Hugo Noé Pino, hemos establecido que estos 8 puntos son los que debemos de mantener y luchar por ellos hasta el final. Decía el doctor Bueno Pino que con el secreto bancario se había logrado un punto intermedio. Sí, entiendo que ahí el punto intermedio es que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros sea el órgano intermediador. El problema es que en este momento... Ustedes se lo van a pedir. a Se lo la pedirían. comisión. En este momento a través de un juez, ¿verdad? En este momento solo es a través de un juez o a través de una auditoría en curso, pero no hemos recibido en 2 años y medio información de los bancos. Okay. Entonces quedaría, ustedes solicitan la información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y ellos Efectivamente. la pasarían porque ellos sí tienen la... Como ¿qué sería? la legitimidad de parte del sistema financiero. No, y Tienen el mandato legal y también. además la información, pues. Efectivamente. ¿Sí? Ok. Bien, estamos ya concluyendo. Me mando, como nuestros televidentes son tan acuciosos, colóqueme eso que le mandé en pantalla, son tan acuciosos, y me mandan aquí, pues yo lo voy a leer al aire. Por 15 años amplían beneficios fiscales a empresas turísticas de Islas de la Bahía. Y dice la noticia, rápido compañeros, coloquémoslo en pantalla, dice Tegucigalpa, bajo un único debate, a petición del diputado por el Partido Liberal de Islas de la Bahía, Ron McNabb, el Congreso Nacional aprobó la ampliación por 15 años de vigencia de los beneficios e incentivos fiscales de la Ley de Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía, conocida como Solitur. Bueno, nada está oculto entre cielo y tierra. Ajá, ministro. Entonces ahí está, ¿verdad? Bueno, la Lo denuncia... que yo le preguntaba al ministro, ahí está. Ahí está. Sin embargo, dice en la lectura realizada por el diputado del Partido Nacional por el Departamento de Valle y secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano, se hizo la salvedad en el primer artículo que la ampliación de los beneficios e incentivos fiscales a que se debe el decreto será aplicable únicamente a las empresas que actualmente están adheridas y operan en la zona libre turística de las Islas de la Bahía. Yo pienso, Ronnie, que uno de las grandes lecciones del proceso de la Ley de Justicia Tributaria es el elevar el nivel de conciencia del pueblo hondureño, es elevar la discusión, es permitir que el pueblo hondureño conozca cómo han operado estas redes de corrupción que son históricas, ¿verdad? Es poner en la discusión pública la elaboración de las leyes, ¿verdad? ¿Cómo se ha hecho en este país? Es también poner en conocimiento público quiénes son los actores involucrados, ¿verdad? Históricamente las leyes fiscales se habían discutido a puertas cerradas, en salones lujosos y fuera de los ojos del pueblo, históricamente. Ahora llevamos más de un año discutiéndolo en foros televisivos, yendo a las plazas públicas, yendo a los foros universitarios. Ese es un gran logro de esta discusión de ley de justicia tributaria, ¿verdad? Que el pueblo hondureño tenga ojos dentro de las instituciones públicas, que sepa quiénes son los actores involucrados, que sepa cómo históricamente se han discutido y se han aprobado las leyes, que los mire, que los señale, que los conozca, para que en el futuro sepa también elegir bien y elegir sabiamente. Gracias, ministro. Muchas gracias, Ronnie. muy amable. Al ministro de la SAR, del Sistema de Administración de Rentas de Honduras, SAR. Bueno, son las 8:59, hay una noticia de última hora desde Nueva York. Ya nuestro compañero César Omar Silva se lo dará encaminando con Silva. No tengo más tiempo, nos despedimos. Laura, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias Ronnie, muchísimas gracias a toda nuestra teleaudiencia por haber estado en fiel sintonía del foro de UNTV, agradeciéndole siempre a cada uno de ustedes. También les hago la invitación, si aún no nos ha seguido en nuestras diferentes plataformas digitales, que lo haga para que se mantenga informado. En Facebook nos puedes encontrar como UNTV, en Instagram como UNTV Oficial, en YouTube como UNTV-HN, en X como @UNTV-HN, en nuestra plataforma de TikTok nos puedes encontrar como UNTV-HN, en nuestra plataforma web como www.untv.hn. Quédate con nosotros porque en la siguiente programación se viene Caminando con Silva. Que tengan un buen día y que el Señor les bendiga.